Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Cámara de Diputados. Senador Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Cámara de Senadores. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina. Licenciado Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla. Diputado Humberto Eloy Aguilar Viveros, presidente del Congreso del Estado. Magistrado León Dumit Espinal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Blanca Alcalá Ruiz, presidenta municipal de Puebla de Zaragoza. Distinguidas diputadas, distinguidos diputados locales y federales por el Estado de Puebla. Distinguidos senadores, honorables miembros del Presidium, integrantes de las Fuerzas Armadas, señoras y señores, jóvenes estudiantes. En este año en el que conmemoramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, nos hemos congregado aquí en Puebla para rendir homenaje al general Ignacio Zaragoza y a su valiente ejército que defendieron con arrojo y con éxito la soberanía nacional aquel 5 de mayo de 1862. En este año del bicentenario de nuestra historia independiente, qué orgullo el poder estar hoy congregados para conmemorar una de las gestas más gloriosas de nuestra historia. México es un país que ha luchado siempre, primero por conquistar y una vez lograda, por preservar su libertad. A lo largo de nuestra historia, las mexicanas y los mexicanos hemos tenido que enfrentar enemigos muy poderosos para mantenernos como nación libre e independiente. Gracias al patriotismo de los hijos de esta tierra, gracias a su ejército leal, México ha ido superando uno a uno los difíciles obstáculos que el destino ha colocado en su camino. Son muchos los retos que ha enfrentado nuestro país en nuestra historia, y como toda nación grande, son muchos los retos y los desafíos que el presente ofrece y el futuro depara. Pero ante retos singulares, también ha habido respuestas singulares y extraordinarias, y así los mexicanos hemos superado uno a uno esos desafíos y salimos adelante. Porque es la adversidad, señoras y señores, la que pone a prueba el carácter y el temple de las personas y de las naciones. Sin duda, uno de los capítulos más difíciles en nuestra historia para preservar nuestra independencia fue la intervención francesa. El emperador francés, Napoleón III, quien comandaba a uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, soñaba con instaurar en México una monarquía que respondiera a sus caprichos. Por ello, sin que hubiese motivo alguno que justificara su agresión, pretendió avasallar a nuestra joven república enviando a lo más granado de su ejército. Sin embargo, el 5 de mayo de 1862, un día como hoy, el Ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas justo en este suelo donde hoy le conmemoramos. Aquí en Puebla cayó derrotado hace 148 años el ejército invasor ante la bravura de los mexicanos. Las tropas nacionales pelearon denodadamente en aquella jornada. Contra los fuertes de Loreto y de Guadalupe se lanzó lo mejor de las tropas francesas y varias veces fueron rechazadas.
Y cuando parecía que el enemigo alcanzaría su objetivo de llegar hasta los fuertes, los valientes acapuastlas se trenzaron en combate cuerpo a cuerpo contra el invasor hasta derrotarlo. Así quedó demostrado que no importa quién sea el enemigo de México, que no importa su fama, ni su fiereza, ni su crueldad, ni las amenazas que profiere o el poder que despliega, porque en cada mexicano hay un patriota dispuesto a defender a ultranza a la nación y a la bandera. Un soldado en cada mexicano, como dice nuestro himno nacional. Y como lo resumiera en aquella época el diputado Ponciano Arriaga, México existe, y existe con soldados y generales ciudadanos, y con ellos lucha contra ejércitos aguerridos y famosos, y transmite a la historia páginas tan gloriosas como la del 5 de mayo de 1862. Hoy como ayer, los mexicanos estamos resueltos a que México siga siendo un país independiente y soberano. Hoy, a 200 años del inicio de la independencia, a 148 de la victoria de la Batalla de Puebla, a 100 del inicio de la Revolución, nuestro país tiene problemas y desafíos, sí, pero a final de cuentas es una nación soberana, con una vida democrática, plural, libre e independiente, que se propone en cada punto del territorio nacional superar las condiciones de pobreza, de marginación, de ignorancia que ha sufrido nuestro pueblo y que poco a poco también se vienen superando con el esfuerzo de todos. Hoy aspiramos a que en el devenir de nuestra historia presente y futura, cada mexicana, cada mexicano pueda no solo seguir ejerciendo, sino ejercer a plenitud su libertad y sus derechos. Libertad para expresar sus ideas, libertad para desarrollar sus actividades económicas y sociales, libertad para vivir en paz y tranquilidad sin que ningún poder de facto o de jure cancele con su violencia esas garantías. La lucha que actualmente los mexicanos sostenemos es una lucha precisamente para enfrentar y superar los desafíos de nuestro tiempo. La lucha que ahora encabezan las instituciones es precisamente por preservar la libertad, es precisamente por preservar y acrecentar la justicia, es precisamente por fortalecer la soberanía nacional y poder establecer a plenitud el Estado de Derecho, sin el cual no hay libertades, no hay justicia y no hay progreso. La lucha que actualmente sostenemos los mexicanos, por cierto, no es solo y quizá ni principalmente para combatir el narcotráfico, sino para combatir en su integridad al crimen organizado, que desde la amenaza y la violencia busca someter a las autoridades y someter a los ciudadanos a sus intereses. Nuestra lucha es para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias, es para hacer prevalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. ¿Qué enseñanzas nos deja un día de gloria como el 5 de mayo? En aquel 1862, los franceses venían a apropiarse de lo nuestro y pretendían imponer una autoridad distinta a la mexicana, que finalmente fue condenada y fusilada en el Cerro de las Campanas. Los franceses querían imponer su ley, querían imponer su autoridad, querían imponer su fuerza y atropellar así las libres instituciones que los mexicanos nos habíamos dado a nosotros mismos. Queda claro el pensamiento del presidente Juárez ante tal amenaza. Decía él: nosotros ante todo defendemos la independencia y dignidad de nuestra patria, y mientras un extranjero intervenga con sus bayonetas en nuestros negocios y quiera imponernos su voluntad despótica, jamás consentiremos en su dominación, le haremos la guerra y rechazaremos todas sus ofertas.
Hoy, uno de los mayores desafíos que enfrentamos los mexicanos es precisamente a una fuerza que pretende imponer su voluntad, intervenir en nuestras vidas, en nuestros asuntos, en nuestras decisiones. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es precisamente que el crimen organizado transnacional busca, a través de la violencia, a través de la amenaza o el terror, imponer sus condiciones, imponer su fuerza, imponer su autoridad y con ello oprimir social y económicamente a las comunidades en México, grandes o pequeñas, coartar las libertades de los ciudadanos, cerrar las oportunidades de progreso a quienes buscan por su esfuerzo salir adelante y sacar adelante a sus familias, socavar a quienes de manera legal tratan de impulsar el progreso de las comunidades en las cuales están al frente. Por ello, amigas y amigos, el principal reto que hoy tiene nuestro país es precisamente fortalecer las instituciones que permiten preservar en su integridad la seguridad pública de los ciudadanos. Se trata de hacer valer al Estado, cuya independencia en este año conmemoramos. Se trata de hacer valer, mediante la fuerza legítima del Estado, que no hay otra autoridad, que no hay otra ley y que no hay otra fuerza en ningún punto del territorio mexicano que la autoridad, la ley y la fuerza legítima del Estado y de las autoridades electas precisamente por ese pueblo. Toda proporción guardada, como en los tiempos de Juárez, el Estado mexicano sigue siendo baluarte de la legalidad y es quien tiene el mandato constitucional, la obligación indeclinable de preservar la ley, de preservar el orden y de preservar la seguridad. Y como bien lo dijera el benemérito de las Américas al derrotar definitivamente al invasor, el bienestar y la prosperidad de la nación solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Así lo decía Benito Juárez hace casi un siglo y medio. El combate, pues, que los mexicanos libramos en contra del crimen es por la libertad y la justicia de México. Y por eso habremos de sostenerlo. Por eso no solo vale la pena seguir adelante, sino hay que seguir adelante hasta alcanzar una victoria que con el apoyo del pueblo y con la fuerza del Estado, las instituciones habremos de alcanzar. Y en esta tarea de preservar la libertad, de defender la legalidad, la fortaleza del país, de proteger a las familias mexicanas, las Fuerzas Armadas desempeñan un papel de primer orden, en cumplimiento del mandato constitucional de preservar no solo la soberanía exterior, sino también la seguridad interior de la República. Hoy como ayer, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están comprometidos con las mejores causas de nuestra sociedad. Y es así porque sus integrantes son un ejército nacido del pueblo, comprometidos con el pueblo y dedicados íntegramente al servicio del pueblo. A pesar de los méritos ganados en su quehacer cotidiano, de su esfuerzo heroico e incluso del martirio de muchos de sus integrantes, hay quienes regatean los aportes, los logros y el sacrificio de las Fuerzas Armadas, o que ponen en duda su enorme contribución en la fortaleza de la República. El arrojo, la disciplina y la institucionalidad desmienten día con día precisamente tales dudas y cuestionamientos o regateos. El arrojo, la disciplina y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas son sus rasgos distintivos. Su lealtad al pueblo y a la ley es precisamente la regla que le rige.
Los mexicanos reconocemos en los integrantes de las Fuerzas Armadas, herederas de aquellos héroes que derrotaron al invasor frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe, reconocemos su indiscutible valor para arriesgar su vida por la tranquilidad de cada familia mexicana. El gran servicio que las fuerzas militares brindan no solo a las autoridades civiles, a quienes respaldan en cumplimiento de la ley, sino a los ciudadanos que claman precisamente su respaldo contra quienes amenazan cotidianamente su vida. Apoyo que en tiempo y fuerza es el necesario, en tanto que las autoridades civiles pueden reorganizarse, depurarse y fortalecerse para que ellas, sin que necesariamente tenga que mediar el respaldo subsidiario de las Fuerzas Armadas, puedan precisamente y por su cuenta dominar a los criminales y preservar en sus comunidades el orden público. Somos conscientes de que su labor en estas tareas requiere no solo de capacidades técnicas, operativas y de armamento suficiente, sino también del fortalecimiento del marco jurídico. Por eso aprecio que el Senado de la República haya aprobado recientemente la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional presentada por mi gobierno. Esta iniciativa busca reforzar el procedimiento a seguir para que las Fuerzas Armadas estén en mejores condiciones para actuar con plena certidumbre en su labor de apoyo a las fuerzas del orden en el ámbito local que demandan reiteradamente su apoyo y presencia. Y estoy seguro que en la Cámara de Diputados los representantes populares habrán de valorar, analizar, enriquecer, por supuesto, escuchando todas las voces y finalmente, si así lo consideran, aprobar este marco jurídico que dará desde luego certidumbre para todos y fortaleza a la acción que el Estado despliega para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional, la toma de protesta de bandera al servicio militar representa el compromiso que hoy ustedes adquieren para salvaguardar la libertad y la soberanía de la patria y defender la seguridad interior y la integridad del pueblo. En el bicentenario de la independencia y en el centenario de la revolución es deber de todos los mexicanos, pero particularmente de quien abraza por vocación la causa de la defensa de la patria, es deber el defender y mantener en alto a la nación y a los símbolos que la sustentan. Sigamos con el ejemplo de los valientes soldados de Puebla. Sigamos con el ejemplo institucional de Benito Juárez, quien defendiera precisamente el valor institucional de la República. Aprendamos del arrojo de Ignacio Zaragoza y de sus generales que hicieron posible un día luminoso de gloria como el que hoy se conmemora. Sigamos su ejemplo de quienes nunca transigieron con los enemigos de la patria, ni claudicaron, ni dudaron de su deber, y solo así nos legaron un país de instituciones, de leyes y de libertades. Honremos su memoria, luchando todos los días por un México a la altura de nuestro anhelo y de la dignidad de los mexicanos. Honremos su memoria, sabiendo abrazarnos con fervor a la causa de la patria, sin importar los riesgos o los costos. Encontremos en su ejemplo la enorme satisfacción que solo puede dar el honor de servir a México. Y construyamos, siguiéndolos, un México soberano, libre e independiente. Un México democrático, seguro y próspero. Un México justo, ordenado y generoso. Muchas gracias.